la típica cosa que hacíamos cuando éramos estudiantes, cuando salíamos de nuestra casa para ir a estudiar fuera de nuestra ciudad, o cuando estábamos compartiendo piso con compañeros y compañeras, nuestros primeros novios, novies, y bueno, pues era un periodo bastante paulatino, más pequeño de nuestra vida, y eso cada vez pasa menos. Cada vez más gente en España y cada vez más gente en Madrid vive de alquiler. Vivir de alquiler ya no es solamente una fase, es una opción de vida y también muchas veces es la única alternativa para muchas personas que no pueden acceder a la compra de vivienda en nuestra comunidad. ¿Vale? En España, como decimos aquí, casi la mitad de las personas menores de 40 años vive de alquiler. Menores de 40 años ya es una edad que no es tan joven, ¿vale? Y ya hay muchas familias con niños pequeños de más de 40 que vivimos de alquiler porque no hemos podido nunca ahorrar suficiente dinero para poder dar una entrada y comprarnos una casa. Esto es, bueno, pues cada vez una situación más frecuente. A eso le sumamos también, bueno, pues cada vez hay más gente de otras edades mayores que también, bueno, pues están teniendo, bueno, pues viviendo situaciones de desahucios durante la crisis de 2008 que también ahora viven de alquiler. Entonces, bueno, pues vivir de alquiler ya no es una cosa peculiar, ya no es una cosa de un 20% de jóvenes, sino que ya es una cuestión más estructural. Y sin embargo, vivir de alquiler sigue siendo la manera más insegura de vivir en España, porque vivir de alquiler es, bueno, pues firmas un contrato con un casero y ahora mismo en España, a los 5 años, pasa la siguiente diapo, por favor. En España, vivir de alquiler significa que cada 5 años te puedes quedar en la calle sin ninguna razón concreta, ¿vale? En España, ahora mismo la ley, cómo funciona, es que, bueno, 5 años si tu propietario es un propietario pequeño o 7 años si es un propietario, un gran propietario, ese contrato de alquiler se termina. ¿Qué está pasando con el alquiler en España? ¿Cómo están los datos? Cosas que no es que no sepáis, pero bueno, ahora mismo hay alrededor de un 25% de personas que viven en alquiler en España, es bastante más alto en Madrid, ¿vale? Eso ha pasado de los menores de 40 de un 23 a un 40% en los últimos 10 años. El precio de alquiler en los últimos 10 años también ha subido de manera exponencial, alrededor de un 40%. Y esto, bueno, pues ya sabemos que en gran parte es debido a la llegada de fondos de especulación, fondos especulativos desde la última burbuja en 2008. Bueno, pues surge la burbuja, muchísimas viviendas son desahuciadas, se quedan vacías y los fondos de inversión entran. Bueno, pues facilitados a través de la SOCIMI, bueno, pues de que no pagan impuestos, ayudados por los bancos europeos, entran al mercado de la vivienda y ven ahí pues, el mayor mercado de ganancias, ¿no? Lo más fácil. Es un mercado que es completamente improductivo, ellos compran y cada 5 años pueden subir exponencialmente la ganancia que tienen. Bueno, pues, y entonces así es como van acumulando capital y eso es lo que hace, bueno, pues que el alquiler en los últimos 10 años haya subido exponencialmente en España. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Jesús. Como os decía antes, ¿cómo funciona ahora mismo la ley de arrendamientos urbanos? Que esta es la propuesta legislativa que vamos a hacer el lunes. Esta ley cambió hace muy poquito, creo que fue en 2019 o 2021, no estoy segura. Y los contratos ahora mismo son de 5 años como compañeros propietarios y de 7 años si el arrendador es una empresa. Y en ese momento te pueden echar de la casa o subirte lo que se quiera, ¿vale? La subida es libre y también la disposición de la vivienda. No hay ninguna regulación para que el inquilino pueda permanecer en esa casa. Antes, durante muchos años, con las leyes del PP, la LAU, el contrato máximo era de 3 años. Seguro que muchas de vosotras lo habréis vivido. ¿Cuáles son las consecuencias de esta ley? Pues lo que estábamos diciendo. Cada 5 años hay una subida. Una subida que puede ser lo que sea. Puede ser un 20, un 30, un 50%. ¿Vale? Lo que supone que la gente que vivimos de alquiler, nuestra vida tiene un periodo muy corto de recorrido, ¿no? Nosotros podemos hacer planes a 5 años. Vamos a vivir en este barrio 5 años. Vamos a poder escolarizar a nuestros hijos en este colegio 5 años. Vamos a comprar en esta carnicería, vamos a hacer nuestra vida en 5 años, porque en 5 años nos vamos a tener que ir. No sabemos dónde, ¿no? Entonces la incertidumbre y la inseguridad que genera en los inquilinos es brutal. Y bueno, y lo que nos genera es un desplazamiento constante y continuo, ¿no? Y forzado, no elegido, buscando, bueno, pues un nuevo barrio donde ese alquiler ya, bueno, pues donde buscar una nueva vivienda de alquiler al mismo precio que estábamos pagando antes.
Pues lo que decimos, ¿no? Un impacto en la vida cotidiana tremendo, sobre todo en los inquilinos, pero bueno, también en los propietarios. Si lo pensamos, bueno, pues si cada 5 años lo que queremos es subir un 20%, bueno, pues vamos a tener bueno, pues que desalojar a bueno, pues tenemos que dejar a una gente en la calle, tener la casa vacía unos meses y volver a encontrar a alguien que la quiera alquilar. ¿Qué es lo que vamos a proponer? Vamos a proponer cambiar esto a algo que tampoco es ni una locura, ni que nada que no pase en otros lugares, ni que no haya pasado en España antes, y es que los contratos de alquiler sean indefinidos, que no tengan un límite de tiempo, ¿vale? Que, bueno, pues Jorge tiene un piso y yo quiero alquilarlo, llegamos a un acuerdo sobre la LAU y mi contrato se va a ir renovando año a año de manera automática, a no ser que Jorge me diga, mira, este piso lo quiero recuperar para vivir yo o alguien de mi familia, o no estás cumpliendo con el contrato, no estás cuidando la casa, no estás pagando a tiempo, estás molestando, tienes denuncias, o sea, bueno, pues hay un incumplimiento de contrato, o bien quiero recuperar la casa para mi familia. Mientras que eso no suceda, el inquilino tiene la tranquilidad y la seguridad de que va a poder permanecer en esa casa siempre que quiera, ¿vale? Siempre que quiera, pagando, bueno, pues el alquiler que se pactó cuando se inicia el contrato, más una subida anual según vaya subiendo el precio de la vida. O sea, que sé, con el IPC, cómo se suben ahora mismo los alquileres durante los primeros 5 años de contrato, ¿vale? Nada más y nada menos. ¿Qué supone esto de facto? Sí, porfa. ¿Qué supone esto de facto? Bueno, pues supone dos cosas principales. Uno, pues una seguridad que ahora mismo los inquilinos no tienen, y supone una regulación de facto de los precios del alquiler, ¿vale? Porque si nosotros, tal y como están ahora, ¿no? Si ahora a partir de mañana todos los contratos que se firmaran nos pudieran subir el 10%, el 20% que suben cada 5 años cuando se vuelven a firmar, bueno, pues es una manera de facto de, bueno, de ponerle un tope a los precios del alquiler. Ya no subirían más, solamente subirían el 2, 2,5, 1,5 que va subiendo cada año el IPC. Pasa porfa a la siguiente diapositiva. Para las inquilinas, bueno, esto es o sea, nosotros lo que queremos expresaros es que creemos que es una medida que, número uno, es cambiar una ley. ¿Cuántos artículos son? Son 5 o 6 artículos de la LAU, número uno, por lo cual es una modificación que no es muy complicada legislativamente hablando. 2, no cuesta un duro, es una medida que no cuesta al gobierno nada, ¿vale? Y creemos que es un win-win para todos. Lo primero, para las inquilinas, es, bueno, pues efectivamente, claro, ganan en derechos, ganan en estabilidad, en capacidad de planificación, en reducción del estrés, bueno, pues en seguridad y en estabilidad de por vida. Para los propietarios también creemos que hay que transmitir que para los propietarios que lo que quieren es, bueno, pues tener ¿no? recuperar algo de la inversión que hicieron comprando un piso y no especular. Esto también es una buena noticia. Son ingresos estables, es menos rotación, es menos riesgo de impago, porque tú estás manteniendo una persona con la que tienes un acuerdo a largo plazo, con la que ya te conoces, con la que sabes que, bueno, pues que tienes una buena relación y con la que has generado, bueno, pues un vínculo estable, digamos, en ese contrato. Y para la ciudad, sobre todo, bueno, pues porque es, como decimos, un freno a la especulación. Si tú no puedes echar a los inquilinos de un edificio, no vas a comprar un edificio entero para echarles y poder especular después, por lo cual es un freno a ese incentivo que tienen los fondos buitres ahora mismo para comprar edificios y pisos en la ciudad de Madrid, y es un freno a las subidas abusivas de precios y a la escalada de precios. Es una manera de ponerle un tope al precio del alquiler. Si le das a la siguiente, porfa, diapo. Como decíamos, esto es verdad que en España es una medida que nos suena un poco rupturista y a lo mejor un poco innovadora y diferente, porque estamos acostumbrados a que todo el mundo tienda a comprar después de haber vivido unos años de alquiler, y entonces nos parece normal. 5 años, bueno, pues es 5 o 10 años, es lo que una persona vive de alquiler, pero esto es una cosa que sucede en muchísimos países de nuestro entorno, ¿vale? En Europa es lo normal que los contratos de alquiler sean de largo recorrido, que no haya este nivel de rotación como hay en España y por tanto tampoco estas subidas, esta escalada de precios que estamos viviendo. En Alemania y en Austria el alquiler es indefinido por norma, en Suecia y en Dinamarca las renovaciones están reguladas y las subidas están controladas. Normalmente en Europa
el contrato de alquiler es indefinido y los precios están marcados, están topados, entonces hay una regulación del precio y hay una regulación de la duración del alquiler. Y en Francia, que podría ser como nuestro vecino más cercano, los contratos duran 5 años, pero la renovación es automática año a año, a no ser que el propietario cumpla estos dos preceptos que os decíamos, es que quiera recuperar la casa para él mismo o para un familiar directo, o que se esté incumpliendo el contrato. Por lo tanto, al final de cuentas, en Francia también es indefinido el contrato. Rápidamente, ¿por qué creemos que esto es una propuesta que es importante y que creemos que puede funcionar y que creemos que es clave para Más Madrid? Bueno, lo primero porque creemos que hay que irrumpir en un debate sobre la vivienda que creemos que está muy viciado y que está generando mucha frustración entre las militantes de Más Madrid, pero también sobre todo entre la gente que vive, bueno, pues que está teniendo muchas dificultades para poder acceder a una vivienda y no se están ofreciendo soluciones ni por parte del gobierno ni por parte de nadie para realmente solucionar esta situación, ¿no? Creemos que es una buena salida, una medida innovadora para salir, digamos, de este impasse y de esta impotencia que estamos teniendo en la regulación del alquiler. Creemos que es una propuesta, como decía, sencilla de implementar, muy transformadora, que no cuesta un duro y que con un cambio legislativo se puede llevar a cabo. Bueno, que creemos que puede dar mucha esperanza, hay mucha gente que vive de alquiler, mucha de esa gente que vive de alquiler es votante nuestra, nosotros tenemos una base importante de gente que vive de alquiler, bueno, pues de 50 años para abajo, creemos que es importante poderles dar pues eso, una alternativa y una esperanza, digamos, una mirada de futuro que les pueda ayudar. Es realista, es garantista y aseguraría una mejor vida para los inquilinos y los propietarios. Y bueno, y plantea, como decimos, una nueva vía para el control del alquiler que nos está costando mucho en Madrid porque, bueno, pues porque se niegan a aplicar la ley de vivienda. En este caso, esta ley no dependería de competencias autonómicas ni municipales, ¿vale? Es una ley que se aplica a nivel estatal, por lo tanto, daría igual lo que dijeran Ayuso y Almeida, que son quienes están negándose a aplicar la ley de vivienda, y se aplicaría directamente. Yo creo que esto se lo voy a dejar a Jorge porque lo explica mejor. Habíamos hecho una diapositiva sobre cómo responder a las críticas que nos van a llegar, ¿no? O sea, qué preguntas típicas que nos van a hacer los diferentes trolls de ultraderecha, pero bueno, luego también mucha gente que tiene casas en propiedad y que las tiene en alquiler y que también con mucha legitimidad nos van a preguntar, bueno, pues inquietudes y preocupaciones que pueden tener. Entonces yo creo que es importante que podamos contestar algunas de estas preguntas, unas mejor intencionadas y otras peor intencionadas, y yo creo que ahora, Jorge, te lo voy a dejar a ti. Vale. Pero bueno, empezaré... Vale, termina. Sí. Y por contaros algunos siguientes pasos de esta campaña, y ya le paso la palabra a Jorge. Dale a la siguiente diapo. Como os contaba, hoy estamos en esta formación en Acacia, es el día 14, la presentamos el día 17, la presentan nuestras portavoces el día 17 en el Congreso, ¿vale? La presentamos con la firma de Sumar, pero la presentan Mónica no, la presentan Manuela, Rita y Tess en el Congreso de los Diputados. Es una proposición de ley, ¿vale? Una PL. Después, bueno, pues lanzamos a la vez el 17 pues toda esta campaña de carteles, panfletos, pegatinas, va a haber bastantes vídeos, píldoras y demás cosas para que podamos moverlo en redes. También va acompañada de una campaña de lonas y mupis y, bueno, pues como carteles en calle, ¿vale? Vamos a tener en Carabanchel, en Vallecas, en un montón de municipios de la Comunidad de Madrid. Es una campaña que también va, bueno, pues ya os pasaremos también las direcciones para que podáis ir a ver estos carteles en calle. Lo llevamos a Cibeles en el pleno de febrero y lo llevamos a la Asamblea de Madrid también en el pleno de la semana que viene, del 20. Y la idea también es proponer que vaya a todos los plenos de los municipios de la Comunidad de Madrid donde tenemos representación, ¿vale? Para que se vea que Más Madrid estamos con esta proposición, nos la tomamos en serio y la vamos a llevar a todas las instituciones en las que estamos, desde el Congreso, pasando por la Asamblea de Madrid, por los ayuntamientos de todos los municipios, de los grandes y los pequeños. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando en esta campaña, que creemos que es una campaña, como decía, de legislatura, ¿vale? No es una campaña que se presente el 17 y termine la semana que viene. Es una campaña que lo que pretende es abrir un debate, ¿vale? Lo que queremos es que
pasado mañana o dentro de 2 semanas Ferreras le pregunte a un experto en vivienda, oye, ¿a usted qué le parece esto? Que alguien le pregunte al presidente del gobierno, ¿a usted qué le parece esto? Que alguien le pregunte a la ministra de Vivienda, que realmente se debata más allá del Congreso, que esperemos que bueno, todos los trámites que tiene una proposición legislativa los vaya pasando. Ahí también haremos un trabajo bueno, pues de negociar con diferentes grupos parlamentarios, con socios de gobierno e intentar convencerles, pero lo que queremos sobre todo es abrir un debate público, ¿vale? Que les expliquemos a nuestros vecinos, a nuestros padres, a nuestros propietarios, a nuestros inquilinos, si somos propietarios nosotros, bueno, por qué creemos que esto es un cambio social a mejor para toda España, que va a ayudar a dar derechos a los inquilinos, que es la parte más débil en el objetivo que tenemos, que es el acceso a la vivienda, pero también a los propietarios. Que me vas a quitar mi casa, que no voy a poder echarlo nunca. Y en realidad es fácil, también hay que pensarlo, cómo funcionan las relaciones laborales. ¿Qué dice la derecha normalmente? La derecha dice que hay que facilitar la contratación y por lo tanto hay que reducir los derechos de la clase trabajadora para que así le sea más fácil al empresario poder contratar, que le sea más fácil despedir, que le sea más fácil pagar bajos salarios, ponérselo muy fácil para que pueda contratar. Sabemos que eso en la realidad no funciona y cuando funciona lo que se traduce es en trabajos inestables, precarios, de mala calidad y con ingresos que no son suficientes para poder vivir. Bueno, pues con el campo del alquiler pasa un poco lo mismo. ¿Cuál es la visión que tiene la derecha en relación a los contratos de alquiler? Cuanto menos duren, mejor, porque eso le da facilidades, lo que ellos dicen seguridad jurídica, que lo utilizan para cualquier cosa, para que el arrendador, el casero, se lance a alquilar su vivienda. Entonces hay como dos grandes horizontes. Uno es, ellos se reflejan en la Argentina de Milei, donde no existe un periodo mínimo y por lo tanto se puede firmar un acuerdo, digamos, un contrato que puede durar 6 meses, si así lo acuerdan las partes, y que se te pueden actualizar los precios cada 2 semanas. Esto obviamente imposibilita cualquier vida en esa casa, porque si tu contrato te va a durar 1 año, te va a durar 6 meses o 2 años, si no se llega a ningún acuerdo, es imposible forjar una vida, un hogar, tener tranquilidad, tener estabilidad, tener seguridad en una vivienda, viviendo en la inestabilidad y en el alambre perpetuo. El otro horizonte, que es en el cual nosotros nos reflejamos y que es el mejor modelo de vivienda del mundo y el que mejor funciona, y así está demostrado, porque además es la ciudad con la mejor calidad de vida, es un enfoque todo lo contrario. Es vivienda barata de calidad para amplias capas de la población, a través de la vivienda pública o a través de la colaboración social con entidades de lucro limitado o sin ánimo de lucro. ¿Cómo hacen esto posible? Sacando de la ecuación la rentabilidad, que es algo aquí, muchas veces yo cuando hablo con alguien del Partido Popular es inconcebible. Ellos te dicen, no, para que haya inversión tiene que haber rentabilidad. Claro, ¿cómo hacen esto en los mejores modelos de vivienda como el de Viena? Sacando de la ecuación la rentabilidad. ¿Por qué? Porque en lugar de trabajar con una empresa que está afincada en las Islas Caimán, lo que hace es trabajar con entidades de lucro limitado que están obligadas a reinvertir los beneficios en el mantenimiento del inmueble y a seguir ampliando el parque de vivienda. Solo así es posible ofrecer vivienda de calidad y barata a mucha gente, a precios muy asequibles. Y en estos modelos, son los modelos que más parque público de vivienda tienen, que más vivienda protegida, cuando digo vivienda protegida es vivienda protegida de los precios del mercado, de manera permanente. Son los modelos que también regulan los precios del alquiler privado. A veces se establecen falsos debates, donde no hay que regular los precios del alquiler, lo que hay que hacer es aumentar el parque de vivienda público, pero si no es incompatible. Si es que en vivienda hay que hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios. No hay una sola medida mágica que vaya a solucionar todo. La regulación de precios sirve para lo que sirve, regular los precios, es como un torniquete para frenar una hemorragia. Pero eso no es incompatible, sino que es necesariamente combinable con una gran inversión pública. Por eso nosotros también proponemos invertir 1.800 millones de euros en la Comunidad de Madrid, que se traduce en 260 euros por habitante, que es exactamente lo que invierte en Viena por habitante. Si queremos caminar hacia Viena, tendremos que invertir como Viena, para rehabilitar, para comprar, para construir vivienda pública. Y en todos estos modelos que regulan los precios del alquiler, que tienen vivienda protegida, que tienen vivienda pública, también tienen los contratos indefinidos. De facto, salvo que por causas justificadas ese alquiler no tenga que ser indefinido.
De primeras, el alquiler, si es residencial, obviamente, es indefinido. Ahora, si usted tiene unas causas justificadas para que sea temporal, por ejemplo, tiene una estancia en la universidad y va a estar 2 años, bueno, es una justificación. O temporal, mire, usted está haciendo una reforma en su casa y necesita vivir durante 4 o 5 meses en otra vivienda mientras que se termina la reforma de su casa. Eso es una causa justificada para un alquiler temporal. Lo que no es justificado es lo que se está haciendo, que es precisamente porque la ley de vivienda peca de un déficit de regulación, no de un exceso de regulación, se van por ese agujero, se escapan, por no estar regulado el alquiler de temporada, algunos desvían el alquiler al de temporada, lo cual demuestra que la parte que se regula funciona, y cuando se regula, sí funciona. Lo que hay que hacer es regular el alquiler de temporada, regular el alquiler turístico y regular el alquiler de habitaciones para que no exista ningún subterfugio, para que pueda haber fraudes de ley. Es así como funcionan los mejores modelos de vivienda del mundo, y eso ya, digamos, está todo inventado. Control de precios, vivienda pública, vivienda protegida, contrato indefinido y también, en la gran mayoría, control público del suelo. Así que queremos hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios. Y una medida fundamental es el alquiler indefinido. Cuanto más dura el alquiler, antes de la reforma de 2019 duraba 3 años. Luego se cambió a 5 o 7. 7 si es una empresa o un gran tenedor. Cuanto más dura el alquiler, más estabilidad, más seguridad, más tranquilidad. Todo lo contrario de lo que pretende el Partido Popular, que ellos dicen, trabajamos para que el mercado funcione. Y por lo tanto tienen, lo que eso significa, el mercado de la vivienda funcione, es, según su propia publicidad, trabajamos para que maximices los ingresos de tu vivienda. Y nosotros tenemos muy claro que la vivienda tiene que equilibrarse hacia un derecho. Es un derecho, no un bien de mercado. Y por lo tanto, el alquiler indefinido lo que ofrece es, en lugar de inseguridad, que es lo que ellos quieren, en lugar de inestabilidad, que es lo que ellos quieren, en lugar de incertidumbre, tranquilidad, hogar y seguridad. Cuanto más dura, más tranquilidad. Así que uno entra a vivir en un alquiler indefinido y, salvo las causas que ha comentado Lucía, uno puede llegar a vivir toda su vida ahí. Y esto sucede en Bélgica, en Suecia, en Suiza, en Países Bajos, en Finlandia, en Dinamarca, en Austria, en Alemania. ¿En todos estos países no hay seguridad jurídica? Obviamente que la hay. Lo que pasa es que se establece de una manera en la cual, tal y como indica incluso la European Real Estate Society, que no es que sean bolcheviques precisamente, en su informe de 2018 defienden los contratos indefinidos del alquiler porque dicen que garantizan estabilidad a los inquilinos y también dice que a los pequeños propietarios les ofrece la garantía de tener ingresos estables a lo largo del tiempo, porque reduce la rotación. A veces se presenta como algo malo que se reduzca la rotación. La rotación es buena si tú quieres rotar, es mala si es involuntaria. Porque tener que irte de una vivienda porque cada 5 años te disparan el precio y es inasumible y te tienes que marchar, eso es malo. Es decir, no es necesariamente bueno que se firmen más contratos. Porque si alguien vive toda su vida en una misma vivienda, si así lo desea, es bueno. Y entonces, si la misma persona, en lugar de firmar 50 contratos en su vida, firma uno, eso es bueno. De hecho, el propio Banco de España indica que las grandes subidas de los precios se da precisamente cuando hay que renovar el contrato. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién puede estar en contra del contrato indefinido? De la misma manera que, en teoría, todos estamos a favor, o así se defiende, que es bueno los contratos indefinidos en el ámbito laboral, ¿por qué no aplicarlo en el ámbito del alquiler? ¿Quién puede estar en contra de los contratos indefinidos? En realidad, solo puede estar en contra quien defienda subidas disparadas del precio del alquiler cada pocos años. Por eso el Partido Popular defiende que en lugar de 7 o de 5 sea cada 3 años, para que se pueda subir y disparar el precio del alquiler cada 3 años. Nosotros lo que decimos es, no, mire, el precio tiene que ser estable. Se va actualizando acorde a, por ejemplo, el índice del INE. Y se va manteniendo esa estabilidad. Hay supuestos, por ejemplo, en los que se puede subir el precio del alquiler si la vivienda se rehabilita, lo cual también beneficia al inquilino, porque al final acabas pagando menos dinero en la factura, por ejemplo. O si el propietario, si el casero, hace una reforma y puede subir hasta, como máximo, un 20%, dependiendo del tipo de inversión que haya hecho en esa vivienda. Y lo puede recuperar si es para vivir. Y esto es otro elemento fundamental, las viviendas para vivir. Con un alquiler indefinido, muchas de las operaciones de dramas, de desahucios y de sufrimiento
que ha tenido que vivir tanta gente en esta comunidad no podrían darse. No podría suceder lo que ha sucedido en Torrejón, donde la vivienda protegida, pasado el periodo de protección, nota al pie, eso es otra anomalía de la Comunidad de Madrid, donde la protección no es permanente de la vivienda protegida, que esa es otra cosa que también proponemos modificar. No hubiera pasado lo que sucedió en Getafe, lo mismo, que pasó el periodo de protección y finalmente llegó Blackstone y compró esas viviendas, y lo que hacen, lo que ellos dicen, compran vivienda con bicho dentro. Entonces, se acaba tu contrato de alquiler y te disparo el precio un 200%. Te echo y fuera. No hubiera podido pasar lo que hizo el Partido Popular, Ana Botella o el señor González en 2013, viviendo en las viviendas del antiguo IBIMA, al fondo de Encasa Cibeles, para que suba el precio del alquiler. No podría pasar lo que ha pasado en Barcelona, en la Casa Orsola. No podría pasar lo que está pasando en Madrid, en la calle Tribulete 7, donde el fondo del Primo de Aguirre compra ese edificio entero para hacer vivienda turística o vivienda de lujo. ¿Por qué no podría pasar? Porque con el alquiler indefinido, usted es libre de vender la vivienda, pero el alquiler se mantiene, salvo que vaya a vivir alguien ahí. Así que la vivienda solo tiene que ser para vivir. Es decir, si usted compra esa vivienda, ese edificio, muy bien. Ahora, si usted lo quiere para poner un alquiler turístico, no. Si usted lo quiere para disparar el precio del alquiler, no. Si usted lo quiere para hacer pisos de lujo, no. Si usted lo quiere para vivir usted, vivir su hija, vivir usted con su familia, es un supuesto que está contemplado. Por supuesto, controlando que no se cometa fraude de ley, porque a veces se alude a esta situación, no, mira, es que va a ir a vivir mi hija, y a los 3 meses esa vivienda está puesta en un portal de Idealista. Así que también estamos trabajando para que se inspeccione y se sancione esos supuestos de fraude de ley. Pero siempre que se quiera utilizar la vivienda para vivir, está totalmente en su derecho. Ahora, se acaba de facto con la compra especulativa. Y lo decía antes Lucía, también de facto el alquiler indefinido es una regulación de precios. Porque si se actualiza acorde al índice y no hay subidas disparadas, se está regulando, mientras que se permanezca en la vivienda, se está regulando el precio del alquiler. Y luego además hay otro añadido. Siempre se dice que la gente no puede acceder a la compra de una vivienda porque es imposible ahorrar. Y es imposible ahorrar porque los precios del alquiler se comen el 90% de tu salario. Entonces es una rueda de hámster. Esto, el alquiler indefinido, también ayuda a aumentar la renta disponible y a aumentar los ahorros de la población. Porque si cada año que pasa te vas a ir con los precios estabilizados, te dejas menos dinero de tu salario en pagar el alquiler, vas a tener más capacidad de ahorro. Y también vas a tener más renta disponible, lo cual no solo beneficia al inquilino que vive ahí, sino que beneficia al conjunto de la economía local. Porque si en lugar de irse por el desagüe de la economía improductiva del rentismo, ese dinero se queda en el bolsillo de la ciudadanía, es un dinero que se va a acabar dejando en la cafetería de abajo. Y por lo tanto es un dinero que acaba circulando en la propia economía. De hecho, y esto ya lo dice la Comisión Europea, y lo dicen incluso los informes del BBVA, uno de los grandes problemas de productividad, y que también es un problema macroeconómico en España, es el problemón de la vivienda. La inversión en ladrillo, la improductividad que esto genera. Así que estabilizar los precios, ofrecer hogar, que el alquiler se convierta en un hogar, es también algo bueno para el conjunto de la economía, no solo para las personas que lo viven, no solo para su propio desarrollo vital, sino también para el conjunto, digo, de la economía. Y por último, esto también ayuda a generar arraigo, a generar comunidad, a generar vínculos. Porque otra manera de habitar en el espacio es otra manera de ser en el tiempo. No es lo mismo estar mudándote involuntariamente, constantemente, que sabiendo que tu hijo va a ir sí o sí, si tú quieres, a ese colegio. ¿Cuántas familias, la situación dura que es, tengo que cambiar al niño de colegio porque me ha subido el precio del alquiler? Y el desarraigo que eso genera, las situaciones que eso genera. Tener la certeza de que tu hijo va a terminar el colegio ahí, es algo que ayuda a generar barrios, que ayuda a echar raíces, que ayuda, como digo, a generar comunidad y a generar vínculos. No por nada, habitar, habitación y hábitat comparten la misma raíz que significa perseverancia en el tiempo, que es hacer algo de manera reiterada. Lo que te permite el alquiler indefinido es que puedas hacer algo de manera reiterada en el tiempo sin miedo al mañana. Y entendemos que una pequeña modificación normativa supone un gran salto en la vida de la gente y en la vida de la sociedad. No cuesta dinero, es una cuestión de voluntad política, genera seguridad jurídica
y ofrece una de las soluciones al problema de la vivienda, una más añadida a todas las que hay que ir sumando. Y como digo, solo puede estar en contra alguien, el que quiera especular de manera obscena con la vivienda. Y esto es algo que funciona en casi toda Europa. ¿Por qué no puede funcionar en España? En realidad no hay mucho argumento que no sea ese. Van a decir, no, mira, es que van a retirar las viviendas. No sé si habéis visto la típica noticia del ABC. Desde que se aplica la ley de vivienda se han retirado 700.000 viviendas del alquiler. Luego la firma Fundación Alquiler Seguro. Y tú te metes en Alquiler Seguro y te dice, la información, la fuente de Alquiler Seguro es el propio Alquiler Seguro. Luego también tiramos del INE o tiramos del CIS. Es decir, obviamente hay un sesgo. Es como la cátedra Tecnocasa de Pompeu Fabra. Hombre, yo, perdonad que dude, pero sus estudios, me creo más el del Instituto de Empresa de la Universidad de Barcelona que el de la cátedra Tecnocasa. En realidad eso no ha sucedido. Siempre ponen el ejemplo de Barcelona. O sea, porque es donde más quieren atacar. En realidad la paradoja es que aumenta la cantidad de gente, la demanda, sobre la oferta que hay disponible. Es decir, hay mucha más cantidad de gente que quiere vivir, por la razón que sea, o tiene que vivir de alquiler. Y es verdad que hay que aumentar la oferta. Pero aquí lo importante es una cuestión cualitativa, no solo cuantitativa. La oferta se puede aumentar de muchas formas. Regulando el mercado de la vivienda turística. Todas esas viviendas turísticas ilegales mañana podrían estar en alquiler residencial. Movilizando la vivienda vacía, gravándola, como proponemos nosotros, 10 euros por metro cuadrado el primer año. Y si sigue vacía, se sube. Y si sigue vacía al año siguiente, se sube. Hasta que no salga a cuenta tenerla vacía, como hacen, por cierto, en casi toda Europa. Donde no hay vivienda vacía, tampoco hay la posibilidad de que alguien se meta de manera, digamos, usurpar la vivienda, tanto que hablan de la ocupación. Lo que pasa es que prefieren permitir a los bancos y a los fondos mantener las viviendas vacías en lugar de obligarlas a movilizar. También se puede aumentar la oferta de vivienda comprando vivienda vacía, vivienda en general, a mansalva, mucha compra, y también construyendo y rehabilitando. Pero lo importante es la cuestión cualitativa. La oferta de mercado no baja los precios. O si lo llega a hacer, lo hace muy poquito en mucho tiempo. Lo que baja los precios es la oferta de vivienda pública, la oferta protegida de los precios del mercado. ¿Cómo es posible que en una ciudad como Viena, que tiene unos salarios mucho más altos que nosotros, la vivienda pública pueda acceder cualquier persona que gane hasta 53.000 euros al año y pague 6,7 euros el metro cuadrado? En Madrid el metro cuadrado está a 20,62. ¿Cómo es posible que en una ciudad como Viena, con los salarios que tiene, si superas ese umbral de los 53.000 euros al año, puedas acceder a una vivienda protegida, proveída por entidades sin ánimo de lucro limitado, que tiene el metro cuadrado a 7,9 euros? Eso sí que es poner el dinero en el bolsillo de la ciudadanía. Acabar con el impuesto más obsceno que sufre la gente, que es el desagüe de la economía improductiva. Y el alquiler indefinido es una de las soluciones para empezar a equilibrar la balanza y hacer de una vez por todas la vivienda un derecho y no un bien de mercado con el que especular. No van a poder echar a los inquilinos nunca a su casa. El otro día alguien me preguntó con buena intención, pero si me cae mal mi inquilino, pues efectivamente, que te caiga mal no va a ser una razón para poder echar al inquilino de tu casa. Bueno, pero es que ahora mismo sí que pasa. O sea, si no te llevas bien con tu inquilino, o tú como inquilino no te llevas bien con tu propietario, eso puede ser una razón para decir, bueno, pues esto se ha acabado, ¿no? Esto no va a ser como una relación de pareja, es otro tipo de acuerdo, y entonces no va a ser una razón, pero sí que va a haber razones por las que obviamente se va a poder terminar un contrato de alquiler, las que hemos dicho, ¿no? Las que suceden en Europa, las que a todo el mundo nos parecen razonables, las que dan seguridad jurídica a las dos partes. Es que tú quieras recuperar tu propiedad para vivir en ella, o para que tu familiar directo viva en ella, o porque haya un incumplimiento de contrato, ¿no? Como decía Jorge, ¿no? ¿Bajará la oferta de viviendas en alquiler? Pues al revés. Nosotros creemos, y está demostrado, porque así funciona en el resto de Europa, que esto lo que da la seguridad jurídica beneficia también a los propietarios. Entonces, al revés, habrá más gente que se atreverá a poner la vivienda en alquiler, probablemente. Mucha de la vivienda que está vacía
bueno, pues con esta modalidad puede ser que se animen a poner la vivienda en alquiler. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Bueno, pues tiene que pasar que haya también administraciones públicas valientes que ofrezcan de intermediarios, bueno, pues los famosos planes de intermediarios de ayuntamientos y comunidades autónomas que son una piltrafa y que no ayudan a nadie, bueno, pues que se lo tomen en serio y que efectivamente hagan, bueno, pues de intermediarios pues serios y decentes y que pongan en contacto propietarios y inquilinos con estas nuevas condiciones mucho más seguras, ¿no? Lo que seguro que va a hacer es bajar lo que decíamos, la especulación. No va a bajar la oferta, va a bajar la especulación y va a bajar los ingresos de los 4 caraduras que se pasan el día bueno, pues sacando tajada de nuestros salarios, que cada mes les ingresamos el 50-60% de nuestro sueldo nada más cobrar y que se están haciendo ricos mientras están sentados en un yate como el José Elías, que el otro día se quejaba que le ocupan los pisos y que realmente es un tío que está multiforrado. Entonces, bueno, pues a esa gente efectivamente ese chollo se les termina con este pequeño cambio legislativo. ¿Es una medida intervencionista? Pues sí, efectivamente, es una medida intervencionista. ¿Qué no lo es? El mercado de la vivienda, como siempre se dice, ya está intervenido, pero está intervenido por eso, por estos caraduras, por las OCIMIs, por los grandes fondos buitre y por la especulación. Bueno, pues efectivamente, esto es una medida intervencionista desde el Estado para garantizar los derechos y la seguridad de los que en estos momentos están más desprotegidos, que son los inquilinos. Pues sí, efectivamente, y creemos que es una medida intervencionista para garantizar y avanzar hacia un derecho a la vivienda mucho más universal, porque como decimos siempre, igual que defendemos la universalidad de la sanidad pública, igual que defendemos la universalidad de la educación, también tenemos que defender la universalidad del derecho a una vivienda. Porque tener un techo sobre nuestras cabezas debería de ser un derecho básico que está en la Constitución y que nadie en estos momentos garantiza. Entonces, si hay que intervenir los mercados, si hay que hacer políticas intervencionistas para que así sea, así las tenemos que proponer. Una vez que le encanta a Jorge, se la voy a formular como si fuera una... Pero bueno, esto ya lo hizo Franco, esto es la renta antigua. Explica tú por qué no. Claro, la diferencia es, como hemos dicho, que ese es otro debate, ¿eh? Hay gente que puede decir, no, pero los precios ya están demasiado altos, no deberían actualizarse los precios. Bueno, se puede debatir, a lo mejor se puede poner una moratoria para que pase un tiempo, pero eso creo que son como dos debates diferentes. En cualquier caso, lo que se propone es que se vayan actualizando, digamos, acorde el índice. ¿Que el índice del INE se podría mejorar? Seguramente, pero te tienes que sujetar a algo. Es decir, la renta antigua franquista lo que te dicen es que eso lo que provocó en gran medida es que digamos, se degrade el parque de viviendas. Porque nadie invierte en rehabilitarlo, nadie invierte en reformarlo, eso, digamos, puede generar una serie de problemas. Te dicen, eso fue un auténtico fracaso, pero es que en el conjunto de Europa no funciona como la renta antigua franquista. Funciona con una actualización acorde al coste de la vida. Pero es que luego esto se puede hacer con otras medidas paralelas. Es que claro que tienes que regular los precios. Claro que tiene que haber una zona de mercado tensionado. Y luego decían, no van a retirar las viviendas. Bueno, la vivienda tampoco la puedes retirar así a cualquier lado. La vivienda no se puede quedar vacía, porque si va a quedar vacía, hay un impuesto por quedarla vacía. ¿Se puede vender la vivienda? Bueno, pues entonces, según la teoría liberal, entonces bajarán los precios de la vivienda y más gente podrá acceder a comprarse una vivienda, o la puede comprar el Estado y ponerla en vivienda pública. En cualquier caso, a día de hoy es la actividad más lucrativa, más que cualquier otra inversión. Quiere decir que usted va a seguir ganando dinero. Lo que no va a ser es disparar los precios cada 5 años. Eso no va a suceder. Y es que además es que eso es un problema para incluso el pequeño propietario. Había un estudio de la London School of Economics que venía a decir que la regulación de premios le conviene al que tiene una vivienda en alquiler. Dice, porque esto evita la rotación, decía, estabiliza los precios y a ti te garantiza que vas a tener unos ingresos estables en el tiempo. Las subidas disparadas te puede provocar impagos, te puede provocar situaciones indeseables. De hecho, en Madrid, según la última encuesta de condiciones de vida que acaba de salir, ya hay 15 de cada 100 personas, no solo inquilinos, también con hipotecas, que tienen problemas a fin de mes relacionados con la vivienda, desde suministros hasta pago de hipoteca o alquiler. Más incluso que en la pandemia, 15 de cada 100. Eso también es un problema para los caseros. Porque esas subidas disparadas también acaban provocando esos problemas. Entonces, estabilizar los precios es también una cobertura que le da seguridad a esa gente que no quiere tener un problema
A lo mejor a Blackstone le da igual, pero a lo mejor usted no. Nosotros tenemos que romper también esa alianza de esa empatía de casero entre el que tiene una vivienda en alquiler y el que tiene 4 y el que tiene 15, ¿no? De hecho, en Madrid hay más caseros que tienen 5 viviendas en alquiler que tienen una. De hecho, no tenemos que hablar de propietarios, tenemos que hablar de caseros. Porque propietarios es mi padre, que tiene una casa. Muchísima De gente. rentistas, tenemos que hablar de rentistas. Vamos, la inmensa mayoría que ha accedido a una hipoteca y se ha comprado una casa en la que vive habitualmente. Pero la mayoría de la población no es casera tampoco. Ojo, si no se trata de criminalizar o no de criminalizar, pero ahí están los datos. Es decir, los ingresos medianos de los caseros son mucho más altos que los ingresos de los inquilinos. Y lo que se está ofreciendo aquí es una situación de seguridad y de estabilidad. Sí. Venga, si queréis, para ordenarlo un poco. No sé si, Fran, queréis decir algo desde organización. Vale, pues hacemos una ronda de preguntas. Si queréis, cogemos 2 o 3 preguntas y vamos contestando a pachas. Una cosita, ¿tenéis Sí. que repetir la pregunta en el micro? ¿Vale? Que lo hagan para Vale. que escuche la gente. Vale. Venga, pues nos las apuntamos. Dale. No sé, toma, pero coge una. ¿Yo? Sí. Bueno, soy José Luis de Soto. Yo tengo una vivienda en propiedad que no tengo ninguna otra de alquiler. Las cosas desde el principio. Por favor. Sí, para que queden claras las cosas desde el principio, que no tengo ninguna otra vivienda de alquiler. Tengo la mía. Sí que llega. Acércaselo, Sara, por favor. ¿Cojo el micro? Sí. O sea, para la gente del streaming. Sí. Bueno, no me ha quedado clara una cosa, porque tú has presentado, es que no me ha quedado con la nombre, perdón. Lucía. Lucía, tú has presentado al principio la propuesta. Me ha parecido que la propuesta de ley se quedaba en el alquiler indefinido, con una serie de regulaciones y demás. Pero después tú, ¿qué te llamas? Jorge. Jorge, has comentado otro tipo de medidas que también me parecen muy acertadas, como es el gravar las viviendas vacías o el gravar a los grandes tenedores especialmente, o incluso se puede llegar más lejos de poner un límite de viviendas que se puede tener por persona física, jurídica o demás. Pero no sé si esa parte que tú has comentado también está en la... No. O sea, esto es solo una campaña, es una proposición de ley que presentamos también. La campaña que va a salir a partir del lunes, que van a presentar en el Congreso de los Diputados, como Más Madrid en el Congreso, pero en los municipios, en la Asamblea y demás, es únicamente del alquiler indefinido. De llevar una proposición de ley de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para el alquiler indefinido. Para lo otro, hemos presentado, por ejemplo, yo en la Asamblea de Madrid, hemos presentado iniciativas en ese sentido, de las que hemos comentado, pero en este caso la campaña es solo de alquiler indefinido, como para centrar el tiro ahí. Vale. Y después una última cosa. Otra cosa que también ha salido es el tema de la vivienda pública de alquiler. Y que claro, es escandaloso, los casos como el que has comentado de Getafe o el caso del Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella, etc. Entonces, eso yo creo que también tendríamos que tener algún tipo de iniciativa para regular de forma estatal el que esas viviendas permanezcan siempre en manos ¿Me contesto yo? lo público. Espera. Que no se puede. Pero Vale, contesta. Vamos claro, a hacer una ronda y hay un contestamos. problema y es que después cada ayuntamiento pues, puede hacer o cada comunidad autónoma o tal. Pero puede haber una posible solución a estudiar. Tampoco es que yo sea un experto en esto, ¿no? Pero sí que he trabajado mucho con fundaciones. Las fundaciones están muy reguladas, tienen un objeto social que tiene que tener un interés general y su patrimonio está protegido. Necesitas el acuerdo o la autorización del protectorado de turno para poder deshacerte de tu patrimonio y más si forma parte de la dotación fundacional. Entonces, crear en aquellos municipios, para ir poniendo cosas en marcha también, ¿no? Porque a lo mejor a nivel de Comunidad de Madrid no podemos hacerlo, pero a lo mejor en algún municipio sí que se puede presionar o incluso conseguir el crear fundaciones públicas que gestionen la vivienda pública. Porque eso ya no es que la hagas y después vas a los tribunales y te digan no lo podías haber hecho, pero ¿qué le vamos a hacer?
sino que tienes un control previo a hacer la venta. Y los protectorados, si forma parte de la dotación fundacional, tu parque de viviendas, no te van a permitir venderlo. Es que es ilegal, directamente, ¿no? Entonces no se va a poder hacer. Idea. Ella había levantado la mano. Una pregunta. ¿Habéis contemplado qué va a pasar con el uso y el mantenimiento de esos edificios en alquiler indefinido? ¿Va a intervenir el inquilino? ¿Es obligación del propietario? ¿Hay alguna regulación con respecto a eso? La actual de la LAU, sí, pero vamos, ahora contestamos. ¿Recogemos varias preguntas? Sí. Sí, un par más a lo mejor y contestamos. Una más y contestamos y volvemos a hacer otra ronda. Sí, a mí esta propuesta me gustó mucho cuando lo insinuaste en una mesa de vivienda que hubo en septiembre, me pareció una idea estupenda. Entonces, a raíz de esto, de la presentación, que yo creo que pues, lo habéis hecho fenomenal, quería preguntar qué dicen los socios de gobierno de esto. Vale. Porque quiero hacer conocer que la ley de Franco, la cambió el Partido Socialista en un supuesto Boyer. socialista que se llamaba Miguel Boyer. Para darle... ¿Qué dicen de esto? Porque supongo que esto se hablará o se ha hablado. Y luego una cosa de cara al argumentario, que me parece muy importante, y es que esos fondos que invierten en el centro es un cáncer verdadero. O sea, es un cáncer, ¿por qué? Porque ¿quién va a invertir en la verdadera promoción inmobiliaria de valor, que es convertir los suelos urbanizables, programados o no programados, en viviendas que te producen un beneficio razonable del 5%, cuando invirtiendo en el centro vas a ganar el 30%? O sea que es un verdadero cáncer. O sea, nadie está invirtiendo en la conversión o en la conversión de suelos en urbanizables. Son verdad. Total. Vale, pues voy a contestar. Voy a contestar un par de ellas sobre la cuestión de vivienda pública. Bueno, sobre el resto de propuestas, como decía Jorge, las tenemos todas, tenemos programa, os lo podemos pasar, lo podéis pedir. Todas las propuestas que ha estado hablando Jorge, yo también lo he dicho al principio, tenemos como tres ejes fundamentales, tres pilares fundamentales de los que estamos hablando. Uno es el precio de la vivienda, que es una de las claves para el acceso. La otra es la cuestión del uso que se hace de esa vivienda, por lo tanto, vivienda de uso turístico, uso especulativo. Y el tercer pilar es la vivienda pública. Comentabas, ¿qué pasa con los expolios de la vivienda pública por parte de las administraciones? ¿Cómo esto no se protege? Bueno, pues efectivamente, una de las bueno, ha pasado hace pocos meses, ¿no? Una de las pocas cosas que el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al Partido Popular cuando llevó la ley de vivienda y la denunció fue que las competencias sobre la vivienda protegida y la vivienda pública son autonómicas. Entonces, esto es así. Entonces, es de las pocas cosas sobre las que, bueno, pues es muy difícil intervenir a nivel estatal. Eso no quita con que, bueno, pues ahora el Gobierno ha decidido y ha anunciado hace poco que va a transformar el SEPES en una empresa pública de vivienda y a través de esa empresa pública de vivienda, bueno, pues en principio, supuestamente han anunciado, y tenemos que verla, se tendrá que ver la letra pequeña, van a hacer políticas de vivienda pública a nivel estatal. Y algunas de esas cosas van a suceder en la Comunidad de Madrid, pero mientras que eso sucede, bueno, pues las competencias de vivienda, y esto es algo que nosotros nos empeñamos mucho y hay gente que todavía le cuesta un poco escucharlo, es que las competencias de vivienda y específicamente vivienda pública son de la Comunidad de Madrid y son de los ayuntamientos. Y bueno, y entonces la MVS, por ejemplo, cuando nosotros llegamos en 2015, cuando Manuela Carmena llegó, que había expoliado y vendido una gran parte de sus viviendas a Blackstone y etcétera, bueno, pues se blindaron los estatutos de la MVS para que la empresa pública de vivienda no pudiera vender su propio patrimonio.
Y estos, ahora cuando han vuelto no lo han cambiado todavía, pero vamos, mañana cogen y lo cambian. O sea que es un cambio de estatutos de una empresa pública que no les cuesta nada y menos con mayoría absoluta. Entonces, bueno, pues efectivamente el blindaje de la vivienda pública es una movida. Yo decía el otro día, bueno, pues si consiguiéramos poner el alquiler indefinido y la vivienda pública que se firma fuera, los contratos fueran indefinidos, pues otro gallo cantaría, porque es una manera de proteger también la vivienda pública. Ya no porque, como decíamos, es mucho menos atractiva para los fondos de inversión. Sobre el mantenimiento, no cambia en la propuesta que estamos haciendo legislativa. En la LAU, el mantenimiento que tiene que ver con el uso lo paga el inquilino, y el mantenimiento que es estructural y que afecta a las condiciones de vida lo pagan los propietarios. Y en este sentido no hemos modificado nada. Y efectivamente, bueno, ¿qué dicen los socios de gobierno? Bueno, pues lo vamos a saber el lunes cuando presentemos la ley. Esta ley la estamos presentando con el resto de organizaciones que forman parte de Sumar, que para las que también la vivienda es un eje principal y es una de las prioridades. El Partido Socialista, pues esperemos que el lunes nos conteste, pero como tú bien has dicho, esto lo cambió Boyer en el 86 bueno, pues lo dijo literalmente para darle dinamismo al mercado de la vivienda. Bueno, pues el dinamismo ha sido que la vivienda ha subido desde aquel momento hasta ahora, pues no sé, un 300%, y no lo ha subido el precio de la vida. Entonces, bueno, pues ese es el gran dinamismo que le dieron. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Ahora están preocupadísimos con la vivienda. El presidente también ha salido varias veces. Bueno, pues esperemos que esa preocupación que se ha demostrado por parte del Partido Socialista sobre cómo está la situación en España también les lleve a reflexionar que a lo mejor es el momento de innovar y de cambiar esta ley. Sí, solo comentar. En España se ha dado o sea, no es que haya habido ausencia de política de vivienda, ha sido sobre todo enfocada a la inmobiliaria. Desde José Luis Arrese en 1959, que le hablaba a los promotores inmobiliarios, que le decía, ustedes necesitan una propiedad para transferir, y para eso tenemos el ministerio. Y la gran anomalía que ha habido en España con respecto al conjunto de los países de Europa es que la vivienda protegida tiene una protección temporal. En España se han construido casi 7 millones de viviendas protegidas entre 1951 y 2015. Y quedan muy pocas. Y la Comunidad de Madrid se niega a plantear que sea de manera permanente la protección. Es decir, que la vivienda protegida en Madrid a los 15 años pasa a ser vivienda de mercado. Alguien puede acceder, es una especie de democratización del derecho a especular. Usted accede a una vivienda protegida, pasan 15 años y la puede vender a precio de mercado. Eso no pasa. Cada vez pasan menos regiones de España, ¿eh? El País Vasco, desde el año 2003, modificó la normativa y ya tiene 55.000 viviendas protegidas de manera permanente. Madrid tiene cero. Cero. Desde el año 2019, Madrid ha descalificado 7.000 viviendas. Entonces, así es imposible aumentar un parque de vivienda asequible. Por eso una de las grandes tareas es desprivatizar una parte del parque inmobiliario que se ha ido privatizando, es decir, comprar mucho. Comprar mucha vivienda ya existente para engordar una gran bolsa de vivienda pública. Y antes, lo que pasa es que el Partido Popular, digo, se niega, el mismo día que vino la ex portavoz de Vivienda de Viena a la Asamblea de Madrid a decir que una de las causas por ser una ciudad como es en materia de vivienda es que tiene vivienda protegida, ese mismo día el viceconsejero de Vivienda de Ayuso dijo que estaba en contra de mantener la protección de la vivienda pública y de la vivienda protegida porque dice que eso degrada la calidad de vida de las ciudades. Es decir, que ellos son unos incapaces o que no quieren mantener las viviendas públicas. Lo que dicen es, te la vendo y ya te la mantienes tú. No me voy a encargar yo del mantenimiento ni se lo voy a encargar a una cooperativa o a una asociación de lucro limitado a obligarle al mantenimiento de los inmuebles. Ya está, lo vendo y punto, y ahí cada uno que se arregle. Es decir, ese es el gran drama de la política de vivienda en España que se tarda en modificar, porque es una política tectónica la política de vivienda, pero en algún momento hay que empezar, no podemos seguir estando a la cola de toda Europa en vivienda pública, especialmente Madrid. Madrid ha inaugurado 322 viviendas de nueva promoción públicas desde el año 2019 y ha enajenado 724. Hoy tendríamos menos parque de vivienda público que en el año 2005 si la justicia no le llega a haber obligado a recuperar las 1.721 viviendas que vendió de manera fraudulenta al fondo buitre y que hicieron todo lo posible por no recuperarlas.
Es que no llegamos ni a 25.000 viviendas para una población de 7 millones de personas. Creo que la empresa de 9.000 tiene ahora. Es una cosa ridícula, son cifras ridículas para la dimensión de nuestra región. Y antes se hablaba de los fondos. Otras cosas que nosotros hemos llevado, iniciativas, por ejemplo, presentamos un impuesto a la especulación, que incluía lo de la vivienda vacía, incluía quien compre y venda por encima de un precio dentro de los primeros 4 años, gravar en el IRPF, o si eres una persona jurídica, imponer una tasa para evitar que se dispare. También llevamos una iniciativa de triplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales para esos grandes tenedores y personas jurídicas que compran vivienda, salvo que la destinen a vivienda asequible, es decir, al índice de referencia. ¿Que usted es un fondo que compra vivienda para poner un precio disparado? Te voy a gravar con el 18% de transmisiones patrimoniales. Eso dentro del ámbito que tiene la Comunidad de Madrid, porque tú tienes unas herramientas que son limitadas. Luego hay que hacer más cosas a nivel municipios y también, obviamente, a nivel estatal, y yo diría que en algún momento dado también a nivel europeo. Venga, vamos a seguir dando turnos. Te voy dando golpes así. Vale. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Yo creo que la gente tiene ganas. Soy Mariano de Alcobendas. Yo lo que quiero decir, cuando hablan de intervencionismo, el mayor intervencionista es la Comunidad de Madrid y Ayuso, con el Plan Vive. El Plan Vive es una manera de regalar todo el terreno a las grandes constructoras y fondos buitre. Y está planificado que se ve con un PRIMA de 4 años en 4 pasos. Sobre el 2020, tras el escándalo de Botella, se comprometió a no vender más a fondos buitre. ¿Y qué pensó? En el 21 dijo, no vamos a vender más, lo vamos a regalar. El Plan Vive regala durante 50 años a fondos buitre el terreno. Le regala totalmente la construcción. Ahora es más chollo. Antes se lo vendía y ahora le dejo un descuento que vale entre 30 y 40%. Además, la planifica y dice, no, a cambio van a tener que dar el alquiler un 40% por debajo del mercado. Dicen, de media. Es curioso, pero mirad una cosa que es de matemáticas pura. Eso que decían que era mentira, en el 21 hace eso. En el 24, en marzo, modifica el precio del módulo de alquiler y lo sube un 55%. Entonces, por ejemplo, esa Sebastián de Reyes, un ejemplo que se queda más cerca de Pillas, que se entrega ahora en el 25. Le dejan poner el precio nuevo. Cuando la constructora se presentó al proyecto del concurso, le salía rentable con el 55% más bajo. Y no le dijo, oye, tú te presentaste en el 2022, tendrás que mantener el precio de alquiler que va a ser este tope, el tope. Bueno, le ha permitido poner el nuevo tope. Luego, si en el 2021 era un 40% más bajo y solo un 55%, no debe ser 140% más bajo. Es imposible, son las matemáticas. El precio de Plan Vive es un regalo. Dijo, como no puedo vender al fondo buitre, he encontrado la manera de regalar. Ahora le regala durante 50 años, que no reparan nada, con 50 años paso otra vez a la Comunidad de Madrid. Y están dejando a los municipios como el nuestro y como otros vacíos y pobres. Acabamos de regalar en Alcobendas 38 millones de euros en terreno público y quedaba muy poco al Plan Vive. Se ha regalado a unas constructoras que es un fondo buitre que se van a beneficiar ellos, porque ese dinero no va a ir a repercutir en bajar el salario. Porque si se hubiera puesto el precio que había hace, ya era caro, pero que había hace 4 años, vale, pero como se subió en marzo un 55% los módulos que hace, que hay 2 tipos de protección, pero dejan aplicar la protección más alta encima. Que es curioso, el Plan Vive es un regalo a los fondos buitre. Digo, me comprometo a no vender porque voy a regalar. Y eso es intervencionismo, pero a favor de las constructoras y los fondos buitres. Dilo, muy bien. Te añadiría una cosa. Sí, señor. Que nunca ha sido por debajo del 40% del mercado. Eso es una cifra que se inventaron ellos y que luego tal. De hecho, algunas promociones están o igual o por encima del precio de mercado. O sea, Madrid pone el suelo gratis, los inquilinos pagan la renta y pagan el IBI. Nosotros llevamos una iniciativa para modificar, para pedir a la Comunidad de Madrid que no le cobrase el IBI a los inquilinos del Plan Vive y pedirle al Gobierno de España que modificase el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es lo que permite que un casero, el mío me lo cobra, el IBI, que te cobre el IBI. El Partido Socialista no estuvo a favor, ¿eh? Es decir, un impuesto que grava el valor de la propiedad no puede repercutirse al inquilino. El IBI tiene que ir a quien es el propietario de esa vivienda. Así que el suelo lo pone Madrid, la renta la ponen los inquilinos y el beneficio se lo llevan empresas afincadas en las Islas Caimán. En la ciudad de Madrid, donde también está habiendo una especie de Plan Vive, pero aún peor, Almeida lo que ha hecho ha sido efectivamente poner suelo público a disposición de las constructoras que van a construir vivienda asequible, que la han llamado así, vivienda asequible durante 15 años solamente. Tienen que mantenerla. ¿Y qué significa precio asequible en la ciudad de Madrid? Significa un 30% de la renta media del barrio.
Pero claro, estos solares, estos terrenos, están en sitios donde muchas veces la renta media de la zona es muy alta. Por ejemplo, aquí en Mau Calderón, donde, bueno, pues ahora mismo la renta media es pues de a lo mejor 40.000 euros al año, ¿no? Y además una renta, no la mediana, porque están utilizando la renta media, por lo cual van a empezar a hacer o sea, les han regalado el terreno, les están bueno, pues dejando que exploten esos edificios durante 15 años nada más, que tienen que mantener una renta que ya de entrada van a ser pues 1.300, 1.400 euros. Entonces, eso es el alquiler asequible, porque ellos dicen que esto es para clases medias. Este es el plan de vivienda asequible del Ayuntamiento de Madrid, que también es, bueno, pues regalar suelo a empresas inmobiliarias. O sea que en esas estamos. Estos son los planes. ¿Qué más quiere hablar? Yo soy Rafa de Pinto. Se me han ocurrido, y perdón por el abuso, 4 dudas, ¿vale? Claro. A respecto de este tema. Yo cuando suelo hablar con gente, incluso con familiares y tal, sobre el tema de la vivienda, es un tema bastante no recurrente, me asalta qué respuesta podemos dar a la duda, por ejemplo, de el famoso fenómeno este que se está inventando de los inquiocupas y Vale, tal, ¿no? yo te contesto. Por ejemplo, no me paga, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, te puedes echar. Pero ellos siempre me transmiten o la gente con la que hablo me transmite la duda esta de, sí, de la ley de vivienda se supone que, no, pero no para los inquiocupas no hay técnico. Me cuesta mucho tiempo y muchos dolores de cabeza durante ese tiempo poder desalojar a esos inquilinos que no me pagan. Entonces, ¿de qué manera podemos contestar dándoles, digamos, esa famosa seguridad jurídica de decir, no, bueno, obviamente, si no te paga, pues hay un problema y habrá que gestionarlo, pero que sea una medida tanto para el inquilino que no puede hacer frente a esa cuota o pago, no sé cómo sea, dándole una alternativa habitacional que sí pueda permitirse, y al propietario para que pueda, bueno, propietario, casero, para que diga, oye, vale, puedo tener gente que no va a pagar por circunstancias, pero que al poco tiempo yo pueda poner esa vivienda en el mercado. Otra duda que me surge a mí es, a mí me parece genial todas las medidas, de hecho, vamos, si fuese por mí lo hubiese escrito igual, pero se me ocurre, por ejemplo, no es lo mismo, entiendo que no sería lo mismo un alquiler en el centro de Madrid que en Pinto. Es decir, la cuota mensual entiendo que no sería la misma. ¿Qué baremo tendríamos o qué listón tendríamos para definir en qué sitios, o sea, qué se paga según en un sitio, qué se paga en otro? No sé si... Sí. No estamos definiendo precio en esta ley. De la compra masiva de vivienda, que también veo que es comparto la decisión, pero ahí creo, no sé si se ha contemplado el riesgo que puede existir de que si la empresa municipal de vivienda o el ente que sea se lía a comprar vivienda para, digamos, remunicipalizar, esa palabra, esa vivienda, que los propietarios digan, bueno, están comprando vivienda para hacerla pública, pues subimos precios porque van a venir a comprármela, yo me voy a aprovechar de eso, ¿no? Y luego también, aquí desconozco yo el dato, por ejemplo en Pinto se viene una cosa muy gorda, que es un PAU que se va a hacer el Puntum Millennium, ¿vale? Que promete como, creo que son 10.000 viviendas nuevas. No sé si hay un porcentaje mínimo de vivienda de VPO, de suelo de VPO para esos desarrollos, creo que sí, pero si es posible que ese porcentaje de VPO se pueda aumentar de tal manera que se le pueda hacer competencia al mercado privado. Es decir, yo voy a hacer un desarrollo nuevo de 10.000 viviendas, pero esas 10.000, 8 o 9.000 van a ser protegidas. O sea, es un porcentaje muy alto. Es que hay que hablar como... Entonces, de tal manera que esos precios serían asequibles, y la empresa privada, una de dos, o se vea forzada, a lo mejor va a ser un poco fuerte lo que voy a decir, no sé, se vea forzada a hacer viviendas de lujo para justificar un sobreprecio, o se vea obligada a decir, bueno, pues tendré que competir con esos precios de la empresa pública o no, o del suelo público, porque si no voy a comer los mocos. ¿Vale? Sí. Gracias. Vale, pues yo te contesto a... No.
Lo de los inquiocupas, que yo creo que es importante. O sea, de repente, ¿no? Como en los últimos, no sé si está Álvaro, tenemos por ahí el periódico, ¿no? Ha salido, digamos, 2 semanas que en medios de comunicación, en paneles del metro, en redes sociales, el Partido Popular no para de hablar de inquiocupas, ¿no? Es su nueva palabra, es algo que obviamente es una campaña orquestada para que estemos todos, ¿no? con la palabra, esta nueva palabra en la cabeza, que es la manera en la que están llamando a la gente que no puede pagar su alquiler desde el Partido Popular. Lo primero, yo creo que es importante que sepamos que es el número de ocupaciones, bueno, de usurpaciones que hay en España es de un 0,0057% de los hogares. O sea, es ínfimo, no, más que ínfimo. Y del 23 al 24 en la Comunidad de Madrid ha bajado casi un 50% el número de ocupaciones, ¿vale? Porque el número de viviendas vacías ha bajado también. Cuantas menos viviendas vacías, menos usurpaciones hay, porque una usurpación no es un allanamiento de morada. Tú no te bajas a comprar el pan y te ocupan la casa, eso es un allanamiento de morada. Una usurpación es vivienda vacía que, bueno, pues que la gente entra a vivir en ella. Número 1, o sea, por lo cual es una cortina de humo, es un problema inexistente que está generando el Partido Popular para que dejemos de hablar de lo que realmente está pasando con el mercado, con el problema del acceso a la vivienda, que es especulación, subidas excesivas de precios, fondos buitre, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no quieren aplicar la ley de vivienda, que ese es el principal problema que tenemos en la Comunidad de Madrid, y es que Ayuso y Almeida se niegan a aplicar la ley de vivienda a Ayuso y a cerrar los pisos turísticos a Almeida, por lo cual centremos el tiro en eso. Segunda cuestión, sobre la inquiocupación. Lo que decía no sé si habréis visto este vídeo, es que a mí me salió en TikTok, ¿no? Este señor que se llama José Elías, que está ahí en plan de, es que yo compré un piso aquí al lado y me lo han ocupado una vez y lo llevé a juicio y lo vacié y me han vuelto a ocupar y tal. Y resulta que este señor que se está quejando de que le han ocupado el piso, tiene miles de pisos en España. Y es lo que decía Jorge, el 60% de la gente que tiene pisos en alquiler en Madrid son multipropietarios. Este es un problema que afecta a los grandes tenedores. A los grandes tenedores, que lo que pasa, y le afecta muchísimo, y le afectaba muchísimo a la empresa, al antiguo IBIMA, y le afectaba muchísimo al MVS, porque tenían los pisos vacíos. Entonces la gente veía un piso vacío en el bloque donde vivía y entraban. Entonces, cuantos menos pisos vacíos, sobre todo cuanto menos pisos públicos vacíos, habrá menos ocupación. Pero repito, este es un problema que no es real y que donde pasa es en los edificios y en los bloques de grandes tenedores, que lo que están haciendo es que, claro, bueno, pues si estás sangrándole a una familia un 70, un 80% de su sueldo, que es lo que le pasa a las familias vulnerables, bueno, pues es que hay meses que efectivamente no pueden pagarlo, porque es que les estás... de verdad, o sea, que es como decía Jorge, es que el alquiler es el sumidero de la economía de las familias trabajadoras de este país y de esta comunidad. Entonces, bueno, pues es que efectivamente, si estás subiendo el alquiler de manera exponencial cada pocos años y estamos ahora mismo en unos niveles de alquiler que es que no hay quien lo pague, bueno, pues hay gente que cuando se queda en paro, cuando tiene que pagar un imprevisto, cuando se le muere un familiar, cuando tal, pues hay meses que no puede pagar. Y esto sucede. Entonces, bueno, pues las administraciones públicas tienen que dar una respuesta a eso. Tienen que poder apoyar a estas familias y tienen que ayudar a la gente a poder pagar el alquiler. Pero, como digo, es un problema que es ínfimo. Repito la cifra, un 0,0057% de las viviendas en España han tenido un proceso de usurpación. En Madrid ha bajado un 50% en el último año y es un problema que afecta a las grandes propiedades. Por lo cual, bueno, pues es una cortina de humo del Partido Popular. Sobre el precio, en esta ley no estamos definiendo el precio que se tiene que aplicar, estamos simplemente hablando sobre la temporalidad del alquiler. ¿Cuánto se tendría que pagar por una casa en Pinto o en el centro de Madrid? Eso lo define la ley de vivienda, si son zonas tensionadas, esa ley que Ayuso ha decidido no aplicar. ¿Vale? Pero si en Madrid pudieran los ayuntamientos pedir que yo que sé, un barrio de Pinto que tiene que ha sufrido muchas subidas de renta, o todo Madrid, porque todo Madrid, toda la ciudad de Madrid sería una zona tensionada, si se aplicara la ley de vivienda, bueno, pues hay unas horquillas, hay un índice que se calcula con diferentes cálculos que te dice, bueno, pues una horquilla baja y una horquilla alta, que es el precio que se debería de pagar o que se considera, digamos, razonable y asequible. Pero esta proposición de ley no lo indica, ¿vale? Solamente hablamos del tiempo de duración del contrato. Y sobre la protección,
No sé si te acuerdas de la última pregunta, Jorge, como para... Sí. Pues dale tú. Vale, pero sí que quería comentar una cosa Sí. con el tema de la inquiocupación, ¿no? Y esto. Obviamente, el Partido Popular quiere meter todo en el mismo saco, bajo una misma idea, ¿no? Ocupación. Y ahí mete allanamiento de morada, usurpación y morosidad. La morosidad no es un delito. La morosidad se da en numerosos negocios, donde alguien de repente no puede pagar. Eso es. ¿Qué sucede aquí? Sucede que quieren dar a entender que es como si se te meten en tu casa cuando te vas a comprar el pan. Y eso en 24-48 horas se soluciona. Que además el allanamiento también incluye una segunda residencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué esto no sucede en Europa? O en muchos de los países que hemos hablado. Porque no hay vivienda vacía. Te crujen como tengas la vivienda vacía. En Copenhague, como la tengas 6 semanas vacía, te buscan, o en Ámsterdam te buscan un inquilino, te lo meten. En Bélgica. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí se han desahuciado con la crisis, desde el año 2008 en adelante, a cientos de miles de personas. Y esas viviendas se quedaron en propiedad de bancos, Abandonadas. que a su vez no pagan la comunidad. Y las han dejado vacías. Y ha habido ocasiones donde aquí se da digamos, una situación compleja. Hay familias desesperadas, abandonadas por la administración, con menores a su cargo, que después de 10 años tratando de pedir una vivienda a la Comunidad de Madrid, que no le da ninguna solución, porque tiene una lista cronificada de personas en situación de especial necesidad, que ellos mismos se califican, y que no le dan ninguna solución, se han metido en la vivienda vacía de un banco. Y luego también hay casos en los que se puede haber metido pues, una pequeña mafia. A los primeros la administración no les ha dado ninguna solución, ninguna. En lugar de movilizar esa vivienda vacía del banco o de un fondo, en lugar de darle una vivienda pública, las ha dejado debajo de un puente. Y con el tema de la inquiocupación, el otro día el consejero de Vivienda asumió de manera inconsciente que era su culpa. Porque dijo en la televisión, en Telemadrid, dijo, las administraciones regionales y municipales tienen todas las herramientas a su alcance para dar soluciones a esos caseros que se ven afectados cuando de repente tienen un inquilino precario y vulnerable que no puede seguir pagando la renta. Y la pregunta es, ¿qué soluciones está ofreciendo? Porque él es el responsable político de ofrecer las soluciones. ¿Cuál es el problema de fondo? Que no tienen alternativa habitacional, que no tienen vivienda pública. Lo que tendría que hacer la administración regional, que es la que tiene la vivienda pública en la Comunidad de Madrid, es, en la situación de un inquilino que se ve forzado en el negocio de la vivienda, porque la vivienda es un negocio, a ser moroso, a incurrir en morosidad, ofrecerle una alternativa habitacional, una vivienda pública, precisamente con el propio discurso de no se tiene que hacer cargo el casero de esta situación. Nota al pie, desde el Real Decreto existe, del Plan Estatal de Vivienda, una compensación económica, ¿eh? ¿Habéis visto que la Comunidad de Madrid lo haya publicitado en algún sitio? En ningún sitio. En ningún sitio la publicidad. Lo que han publicitado es un teléfono antiocupación que recibe 4 llamadas diarias random, incluso de fuera de Madrid. Y otro dato, la mitad de todas las viviendas ocupadas sin título en la Comunidad de Madrid las gestiona la señora Ayuso. 2.499 viviendas tiene ocupadas del raquítico parque público de 24.986 viviendas. Y otras 806 las tiene vacías. Esto es fruto de una política decidida del abandono del patrimonio público de los madrileños. Es una política decidida de abandonarlo y dejarlo a su aire. Y el abandono conlleva degradación. Porque ellos entienden que la vivienda pública es una cosa como mucho de caridad. No es una política de ciudadanía. Así que los máximos responsables de estas situaciones son los mismos que quieren abanderarlo y luego se hacen fotos. Los que no ofrecen vivienda pública, los que abandonan el patrimonio público, los que permitan a los bancos y a los fondos que tengan las viviendas vacías, que pueden o forzar a familias desesperadas a tener que meterse ahí porque no le dan alternativa, o provocarle un calvario a los vecinos cuando a lo mejor conviven con una mafia. Y con respecto perdón. muy No, rápido, solo iba a decir dos cifras más que afectan a esto. 35.000 personas están esperando una vivienda pública de la MVS en la Ciudad de Madrid. 300 plazas tiene el ayuntamiento para situaciones de emergencia habitacional. 300 plazas en un albergue para familias con niños pequeños que se han quedado en la calle.
Esto es lo que hay. 300 plazas, en las cuales pueden permanecer muchas veces, máximo una semana, máximo 10 días. La semana pasada echaron a la calle una familia con una niña con cáncer. Este domingo van a echar una familia con 3 niños pequeños, una de meses. Esto es el día a día de la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Y luego se extrañan que haya gente que esté pagando una mafia desesperada X dinero para entrar en una casa vacía de la Sareb. Bueno, pues a mí no me extraña tanto. Con lo de que decía de remunicipalizar. Que tenemos que cerrar, Jorge, nos están diciendo. Es una práctica que se hace mucho, ¿eh? En Berlín se compraron 25 viviendas, en París, en Londres planean 10.000, Madrid ha comprado 175 viviendas. Es que no tenemos fin. Y existe una cosa que es el derecho al tanteo del retracto, que lo tienen muchas comunidades autónomas. Un edificio sale a la venta, lo va a comprar un fondo y tú como administración llegas, me lo quedo yo, tengo derecho al tanteo. O incluso si lo has comprado, a deshacer la compra y la quedo yo. Hace poco en Quevedo, en Madrid, se compró un edificio entero para pisos turísticos. La comunidad podría tener, que es otra cosa que propusimos y lo negaron, llegar y coger y decir, este edificio se lo queda a la administración. Y aquí va a haber vivienda a precios asequibles. No quieren. Obviamente es una inversión, pero es una inversión que se puede hacer como el proceso que se hace en Dinamarca y en Austria. En lugar de hacer el plan Vive, tú haces un proceso con las visas a autofinanciación. Tú acudes a los mercados, igual que los fondos buitre compran residencias, tú acudes a los mercados y obtienes dinero a través de un banco de inversión madrileño como existe en Alemania y demás. Obtienes dinero o incluso generas deuda. Generar deuda no es malo para este tipo de cosas, es malo para cubrir gastos corrientes. Inviertes, construyes un edificio o compras el edificio, devuelves el préstamo con las rentas de esos inquilinos. Y de una vez que has devuelto el préstamo, utilizas las rentas de los inquilinos para seguir aumentando el parque y generar un mecanismo de autofinanciación. Eso se hace en Dinamarca, eso se hace en Austria. Y aquí, pues eso no lo quieren hacer. Bueno, como veréis, Jorge y yo, cuando nos ponemos a hablar de vivienda no tenemos fin, pero vamos a ya dejaros ir un viernes por la tarde. Muchísimas gracias a todas por venir. Mi sensación es que... Sí, ahora que cuente Fran, mi sensación es que, la verdad, no sé, Jorge, es que hay pocas dudas sobre el alquiler indefinido, lo cual me alegra muchísimo, y muchas ganas de hablar de vivienda. Jorge como responsable autonómico para todos los municipios, yo como responsable municipal para todos los distritos, estamos a vuestra disposición de aquí en adelante para hablar de esta medida y de todas las demás. Una cosita. Sí. Bueno, todo esto, creo que el PowerPoint Sí. y argumentario también se pasará por escrito y nada, se trata de defender que nuestra propuesta es realmente el tranquiler y el alquiler seguro.